Queridos amigos del Foro de Fuerza Lavasoriana y Testigos de Jehová que visitan nuestra cuenta Fuerza Lavasoriana para ver nuestros videos, hace un momento subí un video con respecto a este libro titulado Vindicación, escrito por el juez Joseph Franklin Rutherford en 1931. Este es el tomo 1, y en ese video toqué el asunto de lo que el juez Rutherford publicó en la página 310, que se me quedó una reflexión en el tintero, por decirlo de algún modo. Quería agregar lo que voy a decir a continuación al video anterior, que trata sobre esta página 310 del libro de Vindicación. Recordemos un poco qué fue lo que dijo Rutherford acá. Dijo: hasta cierto grado las expectaciones de parte de los fieles de Jehová en la tierra fueron frustradas en los años 1914, 1918 y 1925, sintiéndose algo descorazonados por algún tiempo. Más tarde se dieron cuenta de que estas fechas fueron definitivamente marcadas en las Escrituras, y también aprendieron a no seguir señalando fechas futuras y prediciendo lo que había de acontecer en ellas, sino en cambio a reposar tranquilos en la palabra de Dios en cuanto a los acontecimientos que han de ocurrir. Aquí el juez Rutherford habla en tercera persona, porque fue él que en 1918 empezó con la campaña de los millones, anunciando que millones que hoy viven no morirían jamás, refiriéndose a esa época, que aquellos estudiantes de la Biblia que vivían aquel entonces no morirían jamás, porque el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina para 1925. Y este fue un discurso que el mismo juez Rutherford comenzó a dar a partir de 1918, en especial a partir de 1919 hasta 1925. Fueron un periodo de 6 a 7 años con esta cantaleta de que millones que en ese entonces vivían no morirían jamás, porque el Armagedón estaba a la vuelta de esquina para 1925, y por lo tanto serían resucitados los antiguos hombres fieles de la cristiandad, como David, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Sansón, etcétera, etcétera, mencionado en Hebreos 11. Y fue el mismo juez Rutherford que anunció esta falsa profecía del fin del mundo para 1925, y que en ese año todos estaríamos entrando a ese paraíso restaurado. Todos sabemos, pues, obviamente, que fue un desliz del juez Rutherford, una falsa profecía de la Watchtower. Y aquí el señor Rutherford está hablando en tercera persona, diciendo que los líderes de la sociedad Watchtower que dieron estas fechas falsas del fin del mundo, que fueron los que frustraron a los miembros, refiriéndose a Russell y a él mismo, por el año de 1925, habla en tercera persona diciendo que ellos aprendieron a no seguir señalando fechas futuras y prediciendo lo que había de acontecer en ellas. ¿Se dan cuenta? Habla en tercera persona, porque diciendo que los testigos de Jehová aprendieron ya a no seguir señalando fechas futuras ni prediciendo lo que habría de acontecer en el futuro, sino que estar tranquilos apoyándose en la palabra de Dios en cuanto a los acontecimientos que han de ocurrir en el futuro. Quiere decir entonces que el juez Rutherford aprendió, pues, que no debía seguir señalando fechas futuras, fijando años, como había realizado, diciendo que en 1925, específicamente en ese año, resucitarían los patriarcas y vendría el fin del mundo y entraríamos a un paraíso restaurado. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Realmente el juez Rutherford aprendió a no seguir prediciendo lo que había de acontecer en el futuro? No. Él seguía con la cantaleta que, si bien no había venido el Armagedón 1925, estaba a la vuelta de la esquina, y que en cualquier momento iban a resucitar los patriarcas y que iba a venir el Armagedón. Si bien ya no fijó una fecha en particular, un año en particular, seguía con la cantaleta que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina, y para eso hizo construir Betzarim en 1929, porque en cualquier momento iban a resucitar los patriarcas. Después del año del desliz de 1925, los patriarcas necesitarían un lugar donde vivir. Por eso construyó Betzarim, con la excusa que era para que habitaran los patriarcas. Porque él pensaba, pues, que iban a resucitar los patriarcas y iba a venir el Armagedón en 1929 o antes de esa fecha, y tenía que tener listo Betzarim para recibir a los patriarcas.
Entonces, si bien no fijó una fecha específica después de 1925, el juez Rutherford, seguía insistiendo que el fin estaba a la vuelta de la esquina. Y como no vino pues en 1929, no estaban los patriarcas y vino el Armagedón, continuó con la misma cantaleta poco antes de su muerte en 1941, cuando hay una asamblea de distrito que realizó la sociedad Watchtower en San Luis, Missouri, en agosto de 1941, dirigida a los hijos. El juez Rutherford se reunió en esa asamblea y presentó su último libro que él escribió, titulado Hijos o Children, y en esa asamblea se dirigió a los jóvenes, porque era una asamblea para los niños, y se dirigió a ellos presentando su nuevo libro titulado Hijos, y les dijo que ese libro era una herramienta para ellos que les iba a servir para el poco tiempo que faltaba, por los pocos meses restantes antes que viniera el Armagedón, y que era un libro que debía presentarse a otros jovencitos para que puedan salvarse, que era una herramienta que Dios había proveído o provisto para los jóvenes, para que se puedan salvar y ayudaran a otros jóvenes más a leer ese librito titulado Children. Y dijo que era un instrumento de Dios que se iba a servir a los niños, a los hijos, para el poco tiempo restante que quedaba antes que comenzara o estallara el Armagedón. Eso lo dijo en septiembre de 1941, en la atalaya del 15 de septiembre de 1941, en la página 288. Entonces, el juez Rutherford siguió con la cantaleta de que el fin estaba a la vuelta de la esquina, que faltaba poco tiempo para que viniera el Armagedón. Pensaba que iba a ocurrir en 1928 por ahí, por eso hizo construir Betzarim para recibir a los patriarcas que iban a resucitar cuando comenzara el Armagedón. Y como no resucitaron los patriarcas en 1929, siguió él habitando Betzarim como un príncipe, porque él decía que iban a resucitar los príncipes de la antigüedad, y el único príncipe que habitó Betzarim fue él. Hicieron pasando los años y se llegó al año 1941, pocos meses antes de su muerte, publica su último libro titulado Hijos, como ya les expliqué, dirigiéndolo el libro a los niños que estaban en esa asamblea de San Luis, Missouri, que se realizó en agosto de 1941, y dijo que era un instrumento muy importante que Dios le estaba proveyendo a los niños para que se salven por los pocos meses que faltaba para el Armagedón, es decir, para diciembre de 1941 quizás, porque ese discurso lo dio en septiembre. Entonces, el juez Rutherford, si bien aprendió a no fijar una fecha específica, seguía con la idea de que el Armagedón estaba a pocos meses por delante, que faltaba poquísimo. Entonces, en realidad, él no aprendió 100% a no seguir señalando fechas futuras o prediciendo lo que había de acontecer en ellas, y no se apoyó en la palabra de Dios en cuanto a los acontecimientos que han de ocurrir. Él nunca debió decir que faltaban pocos meses para el Armagedón, porque si bien nos fijamos un año, estaba diciendo que faltaba poco tiempo, y eso era una mentira, un engaño. Esto es lo que me faltaba completar, queridos amigos, en el video que subí con respecto a este libro de Vindicación, que subí el día de ayer para todos ustedes. Y este era para completar lo que me faltaba reflexionar y compartir con ustedes esta reflexión. Muchas gracias y será hasta la próxima.